Estamos con Isaac Martínez, gerente ejecutivo de Autodema. Vamos a hablar ahora del problema que se ha presentado desde hace varios años ya, aunque sin mucha atención, en relación a los deslizamientos que se producen en el sector de Siguas, producto de un almacenamiento gigantesco, se ha dicho, de agua en el subsuelo, que proviene del exceso de riego en Majes 1. ¿Cómo ve usted este problema que tiene tantos años y que aparentemente aún no se ha implementado solución alguna? ¿Cómo lo están evaluando? Sí, fíjese, este problema es muy interesante. Yo tuve la suerte de ver los primeros vestigios o indicios de las aguas de filtración del proyecto Majes en el año 93, en el Valle de Siguas, en la parte de abajo. Pero lamentablemente nadie ha hecho nada por ese tema. Es decir, en el año 93 ya se determinó que había filtraciones provenientes de Majes 1. Eran las primeras filtraciones en el pie de talud de la carretera y el barranco del proyecto Majes. Que yo, les soy sincero, no me resistí a creer que eran del proyecto Majes. Pensé que venía de la parte alta, hice unas cuantas pruebas, unas zanjas, pero después era evidente que era de la parte alta del proyecto Majes. Bueno, es un problema muy interesante y muy largo que hablar, pero concisamente el proyecto Majes ha sido concebido para que se use un módulo de riego de 0.57 litros por segundo por hectárea. Actualmente se utiliza con licencia 0.75 litros por segundo por hectárea. Que el exceso del uso del agua está ocasionando los derrumbes en la ladera derecha del Valle de Siguas, lo estamos notando, no hay nada que discutir. El origen de eso no es otra cosa que el uso excesivo del agua de riego en el proyecto Majes. Debemos volver a la concepción inicial del proyecto Majes, porque existe la información, lo que tenemos que hacer es aplicarla. Se puede hacer, quiero decir, es viable técnicamente por un lado que se adecúen a nuevas cuotas y Autodema tendría la potestad de cambiar eso. ¿Qué haría falta para decir, bueno, dejen de usar 75 litros, sino 50? Sí, lo primero que tenemos que hacer es modificar la legislación. El módulo de riego tenemos que bajarlo, porque mientras no se baje el módulo legalmente, nadie puede indudablemente obligar al usuario a que no utilice el módulo que le corresponde. Tiene que cambiarse la legislación y desde Pitay disminuir la cantidad de agua, el caudal de agua de ingreso a toda la pampa de Majes y llegar hasta el control volumétrico a nivel de parcela inclusive. ¿Y habrá conciencia o disponibilidad de parte de los usuarios para este cambio? ¿Cómo lo ve usted? Mire, hay un módulo que al gobierno regional le ha costado cerca de 6 millones de soles el año pasado y no lo utilizan. ¿Por qué? Porque siempre hay una concepción equivocada de que le están quitando el agua. No le están quitando, sino le están dando el agua necesaria, nada más. Que es diferente a quitarles para que no se van a perjudicar. Eso ya se ha demostrado. Incluso con la sequía del año pasado, ingresó a Majes 8 metros cúbicos por segundo, en vez de 11.7, que es el promedio de 10 años. Y no pasó nada. Esa es una demostración de que se puede reducir el caudal al que realmente le corresponde por concepción del proyecto Majes. ¿Y el riego está tecnificado en la mayor parte de Majes 1? Mire, en Majes 1 todo el riego es por aspersión. Es un riego tecnificado, pero si es que utiliza mucha agua ya no es tecnificado. Claro. Entonces, de nada vale que pongamos un montón de mangueritas en la pampa de riego por goteo. De nada vale que el aspersor esté presente si el aspersor va a estar dando vueltas todo el día, o la manguerita va a tener una abertura que me permite consumir tanto agua como la aspersión. De nada sirve. Lo que sirve es el control del agua a nivel de irrigación en Pitay y a nivel de parcela. ¿Y cuánto pagan los usuarios de Majes 1 por el agua actualmente? Casi nada. Se paga 500 soles por año por parcela. Uy, es mínimo. Y lo que se debería pagar es 0.0658 dólares por metro cúbico. Bueno, ahí tiene un largo camino. Pero más de 20 años de estas filtraciones, de esta acumulación en la parte baja de Siguas,
ha producido una especie de represamiento subterráneo. ¿Qué se haría con eso? Mire, también es necesario aclarar eso porque se está convirtiendo en un mito, ¿no? Mire, el agua recorre por debajo del nivel del terreno por el sitio más fácil. Si es un suelo arenoso, el agua inmediatamente se va a ir adentro, como de Majes. Majes es un gran coladero, es un material permeable compuesto de cascajo, mayormente en la parte superficial. Todo el agua que llega a la superficie inmediatamente se percola, se infiltra y se percola profundamente. Se encuentra con unos estratos impermeables, ya no recorre verticalmente sino horizontalmente y aparece en la ladera. Es importante señalarle que en el año 2008 se hicieron 3 perforaciones diamantina, una en el campamento central de Majes 1 de 150 metros de profundidad y el agua la encontramos a 95 metros de profundidad y ese nivel ha bajado algo de 3 metros, digamos 90 metros, a 90 metros de profundidad, digamos promedio está el agua. El desnivel entre la pampa y el valle son 240 metros, digamos que está por la mitad el agua. El agua va a aflorar si es que se usa excesiva cantidad de agua, se va para adentro, encuentra el fondo del nivel del río, va subiendo, va elevándose hasta llegar a los 90 metros. Y se va saliendo por las laderas a medida de que se va alimentando en la parte alta. Entonces no hay un bolsón de agua, ahí no hay ninguna canasta gigante debajo de la pampa de Majes. Es un nivel de agua que se ha elevado y que busca sus salidas, sus escapes. Y esos escapes son los que ocasionan los grandes derrumbes en la ladera de la margen derecha del Valle de Pero Silva. ¿cómo se evitaría eso? Si se deja de seguir irrigando a esos volúmenes, ¿el problema desaparecería solo, digamos? Sí, mire, usted ha dicho una cosa muy importante. Si nos imaginamos hipotéticamente que cerramos Pitay, nadie riega en Majes, ese deslizamiento se va a detener hasta lograr el ángulo de reposo del derrumbe. Pero no lleguemos a ese extremo porque es imposible, tenemos que seguir regando en Majes, pero regando con el módulo de riego que se ha establecido desde el comienzo del proyecto Majes. Con eso vamos a disminuir la recarga de ese nivel del agua y va a ir bajando, se va a ir deteniendo, porque si usamos solamente el agua en la parte de la superficie no tiene por qué escurrir mucho en la parte bonita. Bien, rápidamente, ¿cuál va a ser el esquema de adjudicación? ¿Va a ser remate, se ha dicho, 200 hectáreas mínimas en Majes 2? Ante lo cual, que es lo contrario a lo que se hizo en Majes 1, ¿no? Sí. Parcelas de 5 hectáreas y prácticamente es simbólico, exacto. ¿No habría que encontrar un punto medio? Porque se dice que ahora pues ya nadie, solo los chilenos van a acceder a Majes 2 y para eso, digamos, se invierte tanto el Estado peruano. ¿Cómo ve usted este problema? Claro, hay que tener en cuenta que para comenzar toda la inversión de Majes 2 tiene que recuperarla el Estado y tiene que recuperarla el concesionario. Entonces se tiene que ser realistas en cuanto al precio y a las personas que van a explotar esos terrenos. Porque si vamos a dar parcelas pequeñas, van a ir campesinos sin tierra, van a pedir la condonación de la deuda al otro año, no van a pagar el agua, entonces no llegamos nunca a hacer un esquema productivo eficiente en el uso del agua. Entonces, ¿qué tienen que hacer ellos? Asociarse. Pero va a estar a su alcance, digamos, van a ser precios inalcanzables. Mire, cada uno tiene que dedicarse a una actividad que le alcance sus posibilidades, ¿no? Yo no puedo soñar con comprarme un tráiler si no tengo plata, no me compraré un tico. Cada uno tiene que adecuarse a sus posibilidades. Si hay gente que son agricultores y tienen algunos recursos, tienen que asociarse, comprarlas y explotar la parcela eficientemente, y acordémonos que tienen que pagar un uso del agua que son algo de 8.000 soles por hectárea por año. Ya no, pero dirán, ¿y cómo los de Majes 1 va a tratar de equilibrarse eso también? Mire, la condición de Majes 2 va a ser que Majes 1 pague también ese precio del agua. Claro. Por eso es que va a ser una consecuencia tácita el incremento del agua para yo volverme ahorrador del agua.
Si yo en mi casa tengo malogrado un caño, yo voy volando y lo arreglo porque voy a pagar bastante, ¿no es cierto? Claro, cuando no Igualito se tiene paga que nada ser. lo dejan así. Igual va a ser con el Finalmente, ingeniero, en este problema de la calidad del agua potable se había mencionado que no se ha hecho mantenimiento en las represas y eso ha producido la proliferación de algas, microorganismos, el mal olor, sabor. Usted ha deslindado de eso. Explíquenos brevemente por qué. Sí, mire, yo quiero reiterar lo que dije en la reunión que fue promovida por el congresista Justina Noa Paza en el local del Colegio de Abogados, ya hace algo de 15 días. El mantenimiento de una represa no se hace sacando los lodos del fondo de la represa, eso nunca se hace en ninguna parte del mundo. El mantenimiento se hace levantando las compuertas de fondo para que en época de venida salga el agua con los sedimentos. Va a salir agua con tierra, lógicamente, va a ocasionar problemas abajo, pero eso es lo que debe hacerse. No vamos a ir con una draga gigante a sacar el barro, eso no se hace. Se draga una represa o cualquier cuerpo de agua cuando hay una cosa puntual. Por ejemplo, si queremos destrabar la compuerta de Aguada Blanca, hay que hacer un dragado, que es una máquina especial. Es una máquina que disturbe el fondo del barro y tiene una manguera al costado que chupa el barro y lo evacúa hacia afuera. Claro, pero no en todas las represas, sino para solucionar un problema concreto. Puntual, porque si no me saldría, pues mejor Ahora, más barato me sale hacer otra represa. El agua con algas, con microorganismos, esto está en todas las represas. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad de hacerla apta para el consumo humano o para otros usos? Sí, mire, es muy importante y es bastante sencillo. Autodem es operador de la infraestructura hidráulica mayor. Nos encargamos de dar la cantidad de agua que determine el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, pero no pues la calidad poblacional. Para eso tenemos una entidad que se llama Sedapar y los usuarios que consumimos el agua pagamos ese servicio. Pero Autodema no tiene ninguna responsabilidad en la calidad del agua de uso poblacional. Eso no hay un claro. compromiso con Sedapar para entregarle agua de tal o cual calidad, no hay unas mediciones, nunca la ha habido. Ninguna, en absoluto ninguna, porque que sea ECA 1000 o 2000, eso no es problema de Autodema, eso es ya responsabilidad de Sedapar. Y competencia de Sedapar. Muy bien, muchas gracias, ingeniero. Ya, señora, muchas gracias a usted.